Bien, estamos compartiendo entonces la pantalla. Vamos a ver esta semana la segunda parte de funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión veremos la función cotangente, función secante y cosecante. Ya vamos a dar algunas características que deberíamos tener en cuenta. A ver, por ejemplo, una función cotangente es una función real de variable real que se define por cot de x. Ya así se va a definir la función. Ya noten que acá hay una equivalencia. Y esto es por la identidad, ¿no? Cotangente también era coseno sobre seno. Al ser de esta forma, hay una restricción sobre el denominador. Pues al ser esto una fracción, pues necesariamente el denominador no podría ser cero. Entonces, como no puede ser cero, el ángulo o arco no podría ser ningún múltiplo de pi. ¿Ok? De aquí, pues, no podríamos tomar el valor de cero. ¿Ok? Que es en el caso de que n es cero. ¿Ok? Si n es cero, 0 por pi sería cero. O si n es uno, ¿no? No podría tomar pi. O si n es 2, no podría ser 2pi, tampoco 3pi. ¿Ok? Tampoco los negativos a estos números. O sea, menos pi, menos 2pi, menos 3pi y así. ¿Ok? No puede ser ningún múltiplo de pi. Ya, entonces, para que esta función cotangente exista, los valores o los elementos del dominio no pueden tomar múltiplos. Por esa razón, cuando hablamos de elementos del dominio, fíjate acá estamos hablando del dominio, este x no puede ser un múltiplo de pi. ¿Ok? Ya, bueno, entonces otra forma de representarlo, a los reales le quitas los múltiplos de pi y esos son los números reales que puedes tomar. Otra característica es que el rango es todos los reales. ¿Ok? Eso se va a ver gráficamente. Otras características adicionales con respecto a la función cotangente serían pues estas de acá. Ya, ahí están las propiedades. La función cotangente es una función periódica y tiene periodo pi. ¿Ok? Y al ser periódica de periodo pi, pues se va a cumplir esta relación de aquí. ¿Ya? Esa relación es la que se va a cumplir, cotangente de x más el periodo, porque el periodo es pi, va a ser cotangente de x. ¿Ya? Entonces cada vez que veas un arco en la razón cotangente de que sea de esta forma, un ángulo más pi, entonces todo se reduce solamente al x. ¿Ok? El pi queda, digamos, lo podemos desaparecer, eliminar, y bueno, quedaría de esta forma. Eso ocurre para todo x que está en el dominio. Punto 2 dice la función cotangente es una función decreciente en cada intervalo de su. Bueno, esas son características que lo podemos ver con su gráfica. ¿Ok? Y para su gráfica, pues hay que hacer una tabulación. Ya, ahí está la tabulación que se ha empleado para este valor de x, si es 0. Cotangente no existe porque 0 es un múltiplo de pi. En pi sextos, cotangente de pi sextos, raíz de 3. En pi cuartos, cotangente de pi cuarto es 1. En pi tercios, cotangente de pi tercios es raíz de 3 sobre 3. En pi medios, cotangente de pi medios, pues sería 0. Y así, ¿no? Estamos obteniendo algunos puntos que pueden ser graficados en el plano cartesiano. Ya, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el intervalo de 0 a pi, ¿ok? De 0 a pi, se ve claramente que la función cotangente es decreciente. Decreciente de esta forma, miren. En el sentido de que si tuviésemos un punto movible sobre la gráfica de la función cotangente, pues este punto comenzaría a moverse, ¿no? De abajo
perdón, de arriba hacia abajo, de esta forma. O sea, si lo movemos hacia la derecha, pero sobre la gráfica, el punto, pues, si está sobre la gráfica y lo quiero mover a la derecha, pues sería, o tendría esa trayectoria, ¿no? ¿Ok? Voy a colocar acá las flechitas que indican cómo se vería una función de tipo decreciente, ¿no? Entonces, una función decreciente es cuando la curva básicamente se va hacia abajo, desde la perspectiva que te mueves de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, eso ocurre con cada tramo. Por ejemplo, el tramo 0pi y de pi a 2pi tiene el mismo comportamiento, ¿no? Si imaginas un punto sobre la gráfica, este punto pues se va a comenzar a mover hacia abajo, ¿ok? Ahora, cada intervalo tiene una longitud de pi unidades, ¿no? Que es justamente el periodo. Entonces, la interpretación geométrica del periodo era que cada cierto longitud o cada cierto tiempo, un comportamiento se va a ir repitiendo. En este caso, la gráfica se repite cada pi unidades. ¿Ok? Cada pi unidades se va repitiendo, ¿no? De hecho, por acá debería haber otra gráfica, ¿no? Y en consecuencia, la gráfica de cotangente está formada por varios o infinitos tramos de esta forma. Infinitos tramos, tanto hacia derecha como a izquierda. ¿Ok? Y bueno, siempre es decreciente, ya no tiene ninguna parte donde sea creciente. Acá dice creciente, pero acá debe ser decreciente, ¿no? Pi medios a pi, que sería ese tramo, sigue siendo decreciente. Todos los tramos de cotangente, o sea, todos los intervalos que se puedan construir entre las asíntotas, va a ser de tipo decreciente. Y listo, bueno, ahí tenemos entonces la función cotangente. Vamos a ir ahora a ver un poco sobre la función secante y cosecante. Ok, veamos acá. Por aquí tenemos la función secante. Es una función real de variable real. Entonces nota que el, la regla se puede escribir como un sobre coseno. O sea, en sí secante es la recíproca de coseno, ¿no? Entonces el denominador es o debe ser distinto de cero. Ese denominador tiene que ser distinto de cero. No para que la expresión exista, ¿no? Ahora, si es distinto de cero, entonces el ángulo ya no puede tomar algunos ángulos, ¿no? No se puede tomar todos. ¿Qué ángulos no se podría tomar? Pues no se puede tomar en general, ya en general, no se puede tomar ningún múltiplo impar, mientras un impar multiplicado por pi. No se puede tomar ninguno de estos tipos. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio, si somos puntuales, pues no podemos tomar pi medios, tampoco 3 pi medios. Justamente en pi medios, pues es cero, 3 pi medios también. Y en los coterminales a esto, o sea, si le agrego 2 pi a pi medios, pues tendría 5 pi medios. ¿Ya? Eso es si le agrego o le sumo 2 pi. ¿Ya? Entonces este sería un coterminal a pi medio. Y si sigo construyendo coterminales, ¿ya? Entonces voy formando ángulos, más ángulos, donde coseno se hace cero. Entonces, que no debemos tomar. Entonces, se ve una característica, y es que estos coeficientes de pi medios son todos ellos impares, ¿no? Tengo 1, 3, 5, 7. El siguiente va a ser 9, y 11, y 13, ¿no? Todos ellos son impares. ¿Ok? Listo. Entonces, al final tendría ya cómo se caracterizan los elementos del dominio de secante. El dominio secante estaría formado por cualquier número real, pero sin estos tipos. ¿Ya? No es posible tomar esos de aquí. Entonces, el dominio de la función secante, esta es la función secante, ¿ok? No se permite que esos elementos tengan esta forma. ¿Ya? La forma de un impar, ¿ok? Impar multiplicado por pi medio. ¿Ok? O simplemente de todos los reales, quitamos a estos números. ¿Ya? El resto de números sí se puede tomar. Solo hay que quitar estos de aquí. Y ya está, ¿no? Con eso tendríamos el dominio de la función secante. Otra cosa que hay que destacar es su rango.
su rango, bueno, se puede trabajar con la gráfica de la función. ¿Ok? También, fíjense que el rango de secante es la unión de dos intervalos disjuntos. O sea, no hay intersección entre ellos. Ese intervalo que daba en el infinito menos uno unido con intervalos de uno más infinito. Ahora, ¿pero qué era el rango? El rango era el conjunto de las y, ¿no? Se supone que las ordenadas pertenecen al rango. Si pertenece al rango, pueden que esté en ese intervalo o en este otro. Si está en un intervalo, ok, si está en este intervalo de aquí, ya, ¿qué se cumpliría? Bueno, que el i es, bueno, en sí el i, ¿qué cosa era? El i es el f de x, ¿no? Si el i es el f de x, es el secante de x. ¿Ok? Entonces, ese i que en el fondo es el secante, tendría que ser menor o igual que menos uno. Ahora, si no está en ese intervalo, pues tendría que estar en el otro, intervalo de uno más infinito. ¿Ok? Entonces, el i como es secante, ¿ya? El i que es secante tendría que ser mayor o igual que. Ya está, y esas son las condiciones que se establecen aquí, ¿no? El secante tiene que ser menor o igual que menos uno o mayor o igual que uno. Esos son los posibles valores de secante, ¿ya? De cualquier ángulo. Bien, vayamos con las propiedades adicionales que tenemos sobre secante, que tienen que están relacionadas un poco con la gráfica. Ya está. Primero que la función secante tiene periodo 2pi. ¿Ya? Es decir, secante de x más 2pi es igual a secante de x, ¿no? Entonces, cada vez que veas 2pi dentro del argumento, ¿ya? Sumado con el ángulo, pues el 2pi lo puedes cancelar o cualquier múltiplo del periodo, ¿ya? O sea, cualquier múltiplo de 2pi. ¿Ya? Se elimina. Luego, tenemos dos tablas acá, son tabulaciones. Se han dado algunos valores de x como menos pi medios, menos pi tercios, menos pi cuartos, ¿no? Menos pi sextos, 0, pi sextos. Todos esos ángulos se han tomado, ¿no? Entonces se han evaluado en F, ¿no? Por ejemplo, en menos pi medios no se puede tomar, ¿ya? Se ha tabulado, bueno, para ver, verificar que no existe, ¿no? O sea, cada vez que tomas un valor que no está en su dominio, pues no va a existir. ¿Ya? Secante no existe en menos pi medios. Menos pi tercios sí, ¿no? Secante de menos pi tercios sería 2 de menos pi cuarto raíz de 2 de menos pi sexto 2 raíz de 3 sobre 3 de 0, 1, ¿no? Y así. Se va haciendo algunas tabulaciones. Ya, al final se comienza a graficar los pares ordenados que se van generando. Recuerda que los f de x son y. Entonces el par ordenado, me refiero al x, y, podría ser, por ejemplo, cuando x es menos pi tercios. Entonces el y es 2. Ya, ese punto, menos pi tercios, 2, se grafica en el plano cartesiano. ¿Ya? Se grafica en el plano cartesiano. ¿Dónde está menos pi tercios, 2? Debe estar de este lado, más o menos, ¿no? Porque es menos 60 grados. Debe estar por acá. Tal vez un poquito más a la derecha, ya bueno, por acá. Pero está menos Profesor, Peters, entonces, profesor, una pregunta. Usted sí, digo, dijo que no podía ser 2pi o 3pi entre 2 o 3pi entre 2, pero en la sí. segunda tabla veo que sí se puede y hay 2pi entre 3 y 3pi entre 4. ¿A qué se debe ello? A ver, déjame ver. ¿Dónde está? Acá no está. ¿O te refieres a En, esto? ¿Pi sobre en 2? su- Pero abajo dice que en- no existe. no, en la segunda tabla. ¿Acá dónde? Sí, esa tabla. Este. No Sí. existe tampoco. Ok. ¿Se ve? Tres primeros no podía ser, ¿cierto? O sea, si tomas estos arcos, ahí no existe secante, pues. Que es justamente lo que dice acá, ¿no? Este E invertido con tachado significa que no existe. O sea, no existe o no está definido secante. Ok, gracias. Ya está. Ok.
¿Ya? Entonces, bueno, tenemos eso. Ahora, estábamos graficando este punto, ¿ya? El punto menos pi tercios, coma 2 debe estar más o menos por aquí. Ya está, ahí tengo el punto menos pi tercios, coma 2. Este punto. Si se grafica un punto, pues de hecho se pueden graficar todos los que se tabularon, ¿no? Por ejemplo, en cero secante es 1, ¿está? Ok, y así se van tabulando, ¿no? Pi cuartos de raíz de 2, entonces raíz de 2, otro punto, ¿no? Y bueno, la idea es tabular para todos los valores que estén, digamos, entre menos pi medios y pi medios, y ahí se genera todo este pedazo de curva. ¿Ya? Es una porción de la gráfica de secante. ¿Ok? Luego, pues, graficas entre menos 3 pi medios y menos pi medios, y los puntos van a quedar más o menos por aquí. Al final, la unión de todos los puntos, ¿no? Después de la tabulación de todos los x que estén entre menos 3 pi medios y menos pi medios, generan esta curva. Y lo mismo para los valores de x que estén entre pi medios y 3 pi medios. Se va generando esta curva. Ya, ahora, esas curvas son curvas que se extienden, ¿ah? Por ejemplo, esta parece una U, pero en realidad se sigue extendiendo. O sea, se va aproximando mucho a esta recta vertical, al igual que esta curva a esta otra asíntota, ¿no? Se aproxima. ¿Ok? Ya está aproximando y aproximando por aquí, y aproximando, y aproximando. Ya está. Entonces ahí tienes la gráfica de secante. Secante, recuerda, tiene periodo 2pi y eso significa que cada 2pi unidades la gráfica se repite. Entonces, ¿de qué está compuesto la gráfica de secante? La gráfica de secante, su figura base es una U hacia arriba y una U hacia abajo. ¿Ok? Y la longitud que tiene esa gráfica, la longitud horizontal que tiene la gráfica, sería 2pi unidades, ¿no? Porque esa es la longitud que hay de menos pi medios a 3 pi medios. De este valor a este valor hay 2pi unidades. ¿Ok? Entonces significa que cada 2pi unidades la gráfica de secante se repite. ¿Y cuál es el patrón? El patrón es una U hacia arriba y luego una U hacia abajo, ¿no? Pero estamos tomando como referencia desde menos pi medios. ¿Ok? Ese sería el patrón para la función secante. Ahora, sobre la monotonía, o sea, si es creciente o decreciente, va a depender de qué parte de X estés, o sea, qué porción de X estás tomando. Por ejemplo, si tú tomas de 0 a pi medios, o sea, este tramo de acá, de 0 a pi medios, tomas este tramo. Entonces la gráfica que está arriba, pues tiene un comportamiento de tipo creciente, ¿no? O sea, de 0 a pi medios, el punto sobre la gráfica de secante, pues comienza a subir. Si lo mueves de izquierda a derecha. Entonces sube y entonces decimos que es creciente. ¿Qué pasa de pi medios a pi? De pi medios a pi, ahora estamos en este tramo, ¿no? Pi medios a pi, o sea, si un punto lo tomo acá y lo comienzo a mover hacia la derecha sobre la gráfica, pues comienza a subir también, entonces también es creciente. ¿Qué ocurre de pi a 3 pi medio? Ya, de pi a 3 pi medio, ya. Un punto sobre la gráfica, si ese punto lo comienzo a mover sobre este pedazo de gráfica que está en el tramo de pi a 3 pi medio, pues ese punto comienza a bajar. Y eso significa que es decreciente. ¿Ok? Y así, ¿no? Se puede analizar también de 3 pi medios a pi. ¿Ok? Bueno, pero en esa porción tendrías una U que se abre hacia arriba en realidad por la idea de periodo. ¿Ok? Y ahí pues se ve que hay un comportamiento decreciente de 3 pi medios a pi. ¿Ok? Punto acá. Listo. Entonces ahí tenemos, digamos, la caracterización de la función seca. Ya está.
Bien, vayamos un poco a ya nuestra última función. Sobre ya la función cosecante, pues, es similar a secante. Parecido, no es igual, pero sí hay ciertas similitudes. Por ejemplo, que cosecante es 1/seno. Y ahí pues el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿no? Seno de x distinto de cero, entonces x es un múltiplo de pi. ¿Ok? Entonces su dominio estaría dado para todos los valores reales sin los múltiplos de pi, ¿no? Que es justamente lo que indica esta parte. Son todos los reales donde x no puede tomar el valor de npi o kpi. Bueno, también se puede escribir de esta forma. Ahora, sobre el rango, da a entender que si yo tengo un elemento de rango, un y, ese y tiene que estar en este conjunto o en este otro. ¿Ok? Un y está. ¿Ya? Entonces y es igual a cosecante. ¿Ya? Cosecante de x menor o igual a 1. O cosecante de x es mayor o igual que 1. Ya está, ¿no? Porque los y, recuerda, son las f de x y las f de x son cosecante de x. El periodo también es 2pi, al igual que en la función secante, por lo tanto cumpliría una propiedad similar, que es esta. Cada vez que veas 2pi más un ángulo, pues el periodo, que es 2pi, se elimina, o tal vez los múltiplos de los periodos también se pueden eliminar. ¿Ya? Y eso se cumple para todo x de su dominio. Ahora, sobre la gráfica, fíjate bien, sobre la gráfica que ahora vamos a ver, ahí está. Hacemos una tabulación, fíjate que en los múltiplos de pi no están definidos. ¿Dónde están los múltiplos de pi? Los múltiplos de pi son este, hay otro, y no está definido, ¿no? Ahí está, no existe. O sea, si tabulas te sale un absurdo o algo que no puedes superar. ¿Ok? Que es justamente la división entre cero, ¿no? No se puede dividir entre cero. En los demás casos, o sea, para pi sexto, pi cuarto, pi tercio, sí hay un valor para cosecante, pues, ¿no? Hay un cosecante de esos x, ¿no? Si es pi sextos, cosecante es 2, pues sería cosecante de 30, 2, o cosecante pi cuarto, raíz de 2, ¿no? Y ahí se van formando los puntos, ¿no? Hay puntos, ¿ok? De la forma x, y. Recuerda que el y es el f de x, ¿ya? El y es Ya, entonces se vuelve a graficar en el plano cartesiano todos estos puntos, ¿ok? Y se obtiene esta gráfica. Esta es la gráfica de la función cosecante. Está, ¿ok? Es periódica de periodo 2pi, que significa que cada 2pi unidades se repite este patrón, el patrón de una u hacia arriba y una hacia abajo. Pero este patrón comienza de cero, ¿no? El secante comenzaba desde menos pi medios. O sea, de 2pi a 3pi. Ok, a 3pi, no sé dónde estará 3pi, 3pi debe estar por acá, creo yo. Y 3pi pasa una recta asíntota. Ya, ahí debe continuar con el patrón, ¿no? Una U hacia arriba, bueno, acá debería haber algo como esto. Y luego una U hacia abajo, por acá, de 3pi a 4pi, ¿no? Sí, ya está. Ok, cada 2pi unidades se repite la gráfica. Ahora, también podríamos verificar el rango vía el método de proyección. Ya no habíamos comentado sobre ese aspecto, pero solo para recordar. ¿No? Entonces, tú puedes proyectar, ¿no? Estas curvas que se abren hacia arriba, o esas U que apuntan hacia arriba, ¿no? Esas U hacia arriba. Cada punto se proyecta al eje Y, entonces su proyección va a caer en esta zona. Y de las U que salen hacia abajo, se proyecta también al eje Y, y su proyección, pues, va a caer en esta zona. Entonces, ahí tienes exactamente el rango. O sea, el rango está formado por la unión de esos dos intervalos que están aquí. Ese intervalo de menos infinito a menos uno, unido con el intervalo de uno hasta el más infinito. ¿Ok? Ese es el rango. Es como el método de proyección.
Ahora, para ver si es creciente o decreciente, ya pues analizas, digamos, el tramo de 0,5, 0,5, el tramo de acá. ¿Cómo era cosecante? Pues es decreciente, ¿no? Sí, o sea, toma un punto acá sobre la gráfica, ese punto comienza a caer a medida que lo desplaza hacia la derecha. Decreciente. ¿Está bien? Bien. ¿Qué ocurre de pi medios a pi? Ah, bueno, otra vez, ¿no? Si está en este intervalo, está un punto aquí, el punto comienza a desplazarse hacia arriba. Tiene un comportamiento creciente. Ahora, ¿qué ocurre de pi a 3 pi medios? Pi a 3 pi medios sobre esa curva, toma un punto sobre la gráfica de función y comienza a desplazarlo, comienza a subir. Entonces, está en un comportamiento creciente. Y de 3 pi medios a 2 pi, ahí está un punto, lo comienza a desplazar por sobre la curva en ese tramo, pues baja. Entonces, decreciente. Ya está. Entonces, son comportamientos monótonos. Profesor, una consulta. Sí, diga. Eh, en el caso de pi a 3 pi medios, ¿por qué es creciente si está, o sea, si abajo está la U volteada? Ah, es que tú tienes que ver el punto. Ya, este punto que está acá. Ya, lo vas a mover, recuerda, de izquierda a derecha, pero por sobre la gráfica. ¿Ok? Si lo mueves de izquierda a derecha, pero sobre la gráfica, entonces este punto, al desplazarse sobre la gráfica, digamos, va a estar luego acá, ¿no? ¿Ok? Y luego aquí, y luego aquí. Ese punto, ¿qué se está apreciando que realiza? ¿Está subiendo o está bajando? Estoy subiendo. Subiendo, ¿no? Entonces, cuando el punto sube, se dice que es un comportamiento creciente. ¿Ok? Es un comportamiento creciente. Y va a crecer solo hasta 3 pi medios. Hasta ahí va a crecer. O sea, de pi a 3 pi medios, o sea, para los x, o para este intervalo, de pi a 3 pi medios, el punto sube. O los valores de cosecante aumentan o crecen, ¿no? Pero solamente en ese tramo. Luego de 3 pi medios a 2 pi, si sigue moviendo el punto, ya no va a subir, ¿no? Va a comenzar a bajar. ¿Ok? El punto ya va a estar por aquí, luego acá, acá y acá, ¿no? Entonces, en ese tramo de 3 pi medios a 2 pi, que es este, ya hay un comportamiento decreciente, porque está bajando el punto. ¿Ok? ¿Se vio? ¿Se vio la idea? Sí, profesor, gracias. Ah, ok, bien. Bien, entonces, vamos ahora sí a comenzar a resolver los problemas. Vayamos con nuestro primer problema. Acá está. Listo. Buscar una tabla. Ya está. Ya está nuestro primer problema. Eh, ¿Qué tenemos acá? Dice, un ingeniero civil diseña el arco superior de un puente cuya forma se modela con la función, donde f de x representa la altura de un punto del arco de movimiento. Ya, bueno, a ese problema le hace falta su gráfica. Ya no le han colocado su gráfica. Ya, con su gráfica ya se ve un poco
mejor la idea. Ya, entonces resulta que hay un sistema coordenado. Ya, acabo de colocar el eje X, por acá el eje Y, ok, y por acá está la gráfica de esa función, ya, la gráfica de... Ya, entonces, en esa gráfica, pues, hay un punto A, y por acá hay un punto B. Ya, sí se conoce. O sea, el punto A sí se conoce, ¿no? El punto A tiene coordenadas 0,0. ¿Ok? El punto B tenemos que hallarlo, ¿ok? Pero el punto B, su, su ordenada sí se conoce. Su ordenada sería 0. La abscisa no se conoce, pero la ordenada sí, ¿ya? Porque es un punto que está en el eje X. O sea, está a la altura de la marca 0 del eje Y. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer esto. Podríamos decir, ese punto B de coordenadas X, 0, o bueno, si lo colocamos de otra forma, a ver, vamos a colocar como A o B, 0, B, 0. ¿Ya? El punto B, B, 0, ¿ok? Pertenece a F. Entonces, cuando un punto pertenece a F, tú sabes que se va a cumplir esto, ¿no? Esto vamos a colocar la notación como observación, ¿ya? Observación, ¿ya? Si tenemos que este punto pertenece a F, ¿ok? Significa que F en X es Y, ¿ya? Esa es la notación. Entonces, de acá tendríamos que F en B es 0, ¿ok? Y para hallar ese B, pues podríamos usar la regla, ¿no? O sea, la regla de F, todo esto. Todo eso es lo que podríamos usar. Vamos a reemplazar prácticamente toda esa regla aquí. Sería 6 menos 3 secante de 3x menos 20 por pi sobre 60. Ya está. ¿Ok? Pero ya no x, ¿no? Porque el x es b. Entonces acá habría que reemplazar. Sería 3b menos 20. Ya, todo esto de acá sería 0. Luego menos 3 secante, pues pasa a otro lado. Está. Ahí está. El 3 pasa a ir a c, quedaría 2, ¿no? Ok, ahí tenemos esta expresión. Listo. Ya, ahora tenemos la ecuación trigonométrica secante de un ángulo es igual a 2. Hay que resolver eso. Entonces, ¿qué ángulo? Ya, este es el ángulo. Hace que secante sea 2. 60. 60 grados, ¿no? 60 grados en radianes, pues es pi tercio, ¿no? Pi tercio. O podría ser eso. Ya, entonces, de hecho hay otros ángulos, ¿ya? Pero este es el, digamos, el que está más cerca a B. A ver, vamos a tratar de encontrar otra solución. Ya, otro ángulo podría ser de repente, a ver, si estamos usando esta ecuación, secante θ igual a 2, ¿ok? Entonces, posibles candidatos podrían ser 60, la pi tercio. Ya, ese está en el primer cuadrante porque es 60 grados. Ya, pero como este es positivo, pues también podría haber otra solución en el cuarto cuadrante, ¿no? El cuarto cuadrante sería 2pi
menos pi tercios. Ya, fíjense que hemos usado la técnica de identificación de los ángulos, ¿no? Tipo reducción. 360 menos el agudo. Ya, entonces, al usar eso, secante también va a darte 2. ¿Ok? Entonces, estos son los ángulos de la primera vuelta donde secante te da 2. Ya, ¿qué otros ángulos hay? Ah, pues están los coterminales a esto. Ya, pero coterminal significa sumarle 2pi, ¿no? Sumas 2pi, digamos, a pi tercios. Se suma 2pi a pi tercios, te va a quedar, pues, 7 pi tercios, ¿no? Y así. Pero por este lado, están de la vuelta negativa. O sea, acá podrías restarle 2pi, ¿ya? Entonces, cuando tú le restas 2pi a 2pi menos pi tercios, ¿ya? Lo que vamos a hacer, ¿ya? Acá le restas una vuelta, entonces te va a quedar menos pi tercios. Ya, esta es otra solución. De hecho, hay otras soluciones de tipo negativa, en este caso sería, ¿no? Porque pi tercio menos 2pi también sería una solución. Ya, solamente vamos a trabajar con estas tres, ¿no? Con estas tres. Ya, las demás ya no abarcaría. Entonces tenemos menos pi tercios, y esta que sería 5 pi tercios. Ya está. A ver, ahora vamos a intentar despejar a B para saber cuánto es B. Ya, primero podríamos dividir entre pi. Si divides entre pi, pues va a quedar así. Entre pi, esto se va a cancelar, ¿no? Queda 1/60. Entre pi queda menos un tercio, y acá queda 5 tercios. Acá luego multiplicas por 60, nos va a quedar 3 veces menos 20. Acá queda menos 20, acá queda 20, y acá queda 100, ¿no? Ya, luego sumas 20, acá sumar 20 a cada miembro, te quedaría 3b, acá quedaría 0, acá quedaría 40, y acá quedaría 120. Luego divides entre 3, y ahora sí ya queda b, ¿no? B sería 0, acá sería 40 tercios, y bueno, acá sería 40. Ya está. Entonces, estos b's que acabamos de hallar, ya son candidatos para que secante sea 2. Ahora, ¿por qué no puedo tomar 0? 0 no puedo tomar porque el b no podría ser 0. El b, si b es 0, está en el eje coordenada, sería el punto A, no el b. ¿Ok? No puedo tomar por la gráfica. Ahora, no podría tomar 40 porque hay una solución menor que 40, ¿ya? Y esta solución, según la gráfica, que está más cerca a 0, es b, ¿no? B es una solución, ¿no? Es una solución cercana a la otra, a la solución anterior, ¿no? Que es 0. ¿Ya? Entonces están ordenadas esas raíces. B es la siguiente solución que continúa después de la solución C. Y esa solución tendría que ser 40 tercios. Ya, la otra solución 40 pues está más adelante, pero la gráfica solo es hasta B y debe ser la siguiente solución después del C. Ya, por esa razón no podemos tomar 40. Entonces, hasta ahí ya tenemos el dominio de esta función. ¿Ya? Entonces, CB es 40 tercios. ¿Ya? Significa que el dominio de F es intervalo cerrado en 0 y cerrado en 40 tercios. Ya, ahora necesitamos hallar, dice que desde el punto más alto de dicho arco. Necesitamos identificar cuál es el punto más alto de dicho arco. Dice se colocará un cable tensor hasta el punto extremo del puente. Ya, vamos a imaginar que el punto más alto de ese arco pues es este de aquí. Ya, de ese punto se traza o se coloca un cable tensor a los puntos extremos A y B.
Entonces me piden la longitud de dicho cable. O sea, todo ese cable de negro, su longitud. ¿Cuánto es? Ya, entonces necesitamos hallar ese punto. ¿Cuáles son las coordenadas de P al menos, no? Ya, ¿cómo hallamos el punto más alto del arco? Ya, eso lo vamos a hacer con la función. A ver, la regla de la función era y su dominio. Ya, con su dominio y la regla de esta función. Ya. Tenemos primero que, a ver, sabemos primero que f de x es 6 menos 3 secante de 3x menos 20 por pi y sobre 60. Ya, esa es la regla de esta función. Ahora, a partir de su dominio, recuerda que el dominio son el conjunto de las x, de los puntos que pertenecen a la función, o de las abscisas. A partir de ese dominio, dicen que x es mayor que 0 y menor que 40 tercios, vamos a hallar su valor máximo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? X se multiplica por 3, entonces multiplicas por 3, acá sería 0, por 3 acá sería 3x, y por acá sería 40. Luego menos 20, acá, bueno, sería menos 20. 3x menos 20, por acá 40 menos 20, 20. Luego, entre 60, 360 sería menos un tercio. 3x menos 20 entre 60. 60 sería acá un tercio. Ya está. Ahora hay que aplicar secante. ¿Cómo aplicamos secante? Aplicar secante. Ya. Secante, bueno, si te es difícil secante, puedes trabajar con coseno. ¿Ya? Entonces yo lo haría con coseno porque es un poco más simple. ¿Ya? O sea, uso la circunferencia trigonométrica. ¿Ok? Vamos a usar la circunferencia trigonométrica. Circunferencia, recuerda, de radio 1. ¿Ok? Y, falta multiplicar por pi, ¿no? Le vamos a multiplicar por pi. ¿Ya? Porque nos falta multiplicar por pi acá todavía. La multiplicas por pi, tendrías menos pi tercios. Ok, 3x menos 20 por pi sobre 60. Y acá por pi tercios. Ya, ahora sí, ya tenemos todo el arco, ¿no? Todo el arco ya está construido. Y ese arco, que vamos a llamarle ahora teta, varía de menos pi tercios a pi tercios. Ya, menos pi tercios, vamos a ponerlo por acá. Ya, vamos a ponerlo algo por aquí. Ya. Ahí está el arco menos pi tercios. ¿Ya? Y se pueden tomar todos estos arcos hasta el arco pi tercios. Ya, hasta el arco pi tercios. Listo, hasta el arco pi tercios, ¿no? Entonces el arco teta es cualquiera de estos arcos de color azul. ¿Ya? Cualquiera. Ahora lo que tienes que recordar es que cuando tienes un arco teta que haya empezado en el origen de arcos, el punto extremo, ¿ok? El punto extremo, este punto de aquí, este de acá, sus coordenadas van a ser coseno 6. ¿Ya? Eso es por la teoría de las circunferencias trigonométricas. Entonces, como nosotros estamos interesados por secante, que al final es la recíproca de coseno, podríamos trabajar primero con coseno. ¿Cómo? Bueno, proyectando. ¿Ya? Ese punto extremo del arco teta lo proyectas hacia el eje X y con eso obtienes la abscisa, ¿no? De ese punto, que sería coseno de teta. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer con cada punto
¿ok? Con cada punto de estos arcos de color que hemos sombreado de color azul. ¿Ya? Lo proyectamos hacia el eje X. Proyecto en todos, entonces comienza a cubrir toda esta zona. Vamos a colocar un color más llamativo y el color verde. Está comenzando hasta este de aquí, este último arco que sería el coseno de pi tercios. Está hasta ese valor, ¿ya? Ese de ahí es coseno de pi tercios. Pero resulta que coseno de pi tercios o coseno de 60 es un medio. Este de acá sería un medio. ¿Ya? Lo mismo haces para todos estos puntos extremos de los arcos. ¿Ok? Proyectas el eje X, los cosenos de esos arcos, hasta este último. Ya, coincidentemente, el coseno de menos pi tercios también es un medio, ¿no? Porque recuerda que a coseno no le interesa el signo. Puede ser con menos o sin menos. Entonces, al final, se ve claramente que los cosenos de tetas o coseno de esos arcos está entre un medio y, bueno, este de aquí que al final es o bien el arco cero, donde sería coseno de cero, que es 1, o, bueno, claramente por la CT tiene que pasar por el 1 del eje X, o el menos 1, pero en este caso nos sirve más el 1 del eje X. Ya está, ya tienes cómo varía coseno. Entonces, como ya sabes cómo varía coseno, puedes ver la variación de secante, ¿no? Entonces, solamente es invertir. Invirtiendo, tenemos que 2 es mayor o igual que 1 sobre coseno, al igual que 1, ¿ya? Y 1 sobre coseno es secante, ¿no? O sea, secante de teta está entre 1 y 2. Ya, pero recuerda que teta era todo esto de acá. Ok, teta es 3x menos 20 por pi sobre 60. Ya está. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta simplemente, a ver, para terminar la porción de fx, multiplicar por menos 3 y sumarle 6, ¿no? Por menos 3 más 6. ¿Ya? Entonces multiplicamos por menos 3. Ahí la desigualdad va a cambiar. Otro lado. Cambia, que sería, y más 6. Más 6 sería 2 acá. Perdón, más 6 sería 3. Más 6 acá. Bueno, ya es esto. Más 6, 0, ¿no? Entonces ahí tienes ya construido toda la función. Entonces, el valor máximo de f, o el punto más alto del arco, sería 3, pues es el máximo valor de f. ¿Ya? Es el máximo. Entonces, para hallar el valor de x, o sea, ¿cuándo ocurre que, o sea, en qué valor de x f es 3? Habría que resolver esta ecuación, ¿no? Hay que resolver esa ecuación. Ya, entonces f de x, ¿qué cosa es? Ah, es otra vez esto, ¿no? 6 menos 3, secante de 3x menos 20 por pi sobre 60. Ya, eso lo igualamos a 3. Ya, y para que eso sea 3, bueno, lo que debe pasar es que esto de acá sea 1. El secante tiene que ser 1, pues, ¿no? ¿Ya? O también puedes pasar 3 al otro lado, restar las 6, te queda 3. Luego toda esta expresión 3 secante pasa a otro lado. Y al despejar secante te queda que secante de ser 1. ¿Ya? Es lo mismo. Ya, la cosa es que tienes esta ecuación. Esto tiene que ser 1. Secante. Esa es una ecuación trigonométrica. Ahora, si no te gusta secante, cámbialo a coseno. Coseno de este arco. La recíproca de 1, pero ese es 1. Ya, o sea, ¿coseno en qué ángulo te da 1? Bueno, un ángulo sería pues 0. En 0, coseno nos da 1. Bueno, hay otros más,
pero estos ya escapan del dominio, ¿ya? Entonces, otro podría ser 2pi, ¿no? Ya, pero 2pi no puede ser porque va a salir del dominio. Recuerda que tu dominio es de 0 a 40 tercios. 0 sí va a cumplir, ¿ok? 0 sí cumple, porque al resolver la ecuación, 3x menos 20, pi sobre 60 igual a 0, necesariamente esta parte tiene que ser igual a 0, porque ya no hay otro factor 0, ¿no? Para que el producto te dé 0. ¿Ya? Y si 3x menos 20 es 0, entonces x es 20 tercios. Entonces 20 tercios sí está en el dominio de él. Entonces sí nos sirve. Entonces, vamos a la gráfica nuevamente. Ese punto más alto, el punto P, está a una altura de 3 metros y ocurre cuando está a 20 tercios metros de distancia del origen de coordenadas, ¿no? Distancia horizontal. Ya está, entonces ya tenemos las coordenadas del punto P. Ya, al final el punto P tiene coordenadas 20 tercios, 3. Para hallar la distancia de PA, pues usamos distancia entre dos puntos. Ok, vamos a usar distancia entre dos puntos ahí. Ya, luego distancia, la distancia de A a P sería igual a, bueno, esa es fórmula, distancia entre dos puntos, ok, como es una fórmula, y ahí tengo los puntos, sería diferencia de abscisas, 20 tercios menos 0 al cuadrado, más diferencia de ordenadas, ¿no? 3 menos 0 al cuadrado. Está, bueno, hay que operar esto, ¿no? Acá va a salir 400 sobre 9 menos o más 9. Ok, ahí quedaría 481 sobre 9 o raíz de 481 tercios. ¿Ya está? Esa es la distancia de AP. Entonces la longitud del cable. Nota que acá se ha configurado, dado que 20 tercios es punto medio de AB, se ha configurado un triángulo isósceles. O sea, este lado es igual a este lado. O sea, PA es igual a PB. Como PA ya lo tenemos, pues raíz de 481 tercios. Entonces la longitud del cable va a ser el doble de eso, pues, ¿no? La longitud del cable es AP más PB. Entonces sería 2 veces raíz de 481 metros. Y listo, ya está. Ahí lo tenemos, chicos. Sería el problema 1. Disculpe, profesor, al sacar el coseno del ángulo, ¿de dónde sacó un medio y uno? Un medio y un medio. Sacar el ¿eso dónde? ¿Sacaron la CT? Sí. Ah, esos son los valores de coseno de 0 y de pi tercios. ¿Ya? Acá tengo un arco, ¿no? Este arco de aquí. Entonces, su punto extremo, su abscisa es coseno de teta, coma seno de teta. Cuando proyectas ese punto, acá te va a dar esta abscisa, coseno de teta. O sea, si yo tengo acá un punto, es el arco pi tercios, aquí abajo proyectar me va a dar coseno de pi tercios. Pero coseno de 60 es un medio. Ahí está, por eso es que es un medio. Y acá porque sale 1, porque es una CT, pues, ¿no? Circunferencia trigonométrica, pues tengo radio 1 de cortar el eje X1. O, si quieres, usando el arco, si acá uso el arco que está en el eje X, aquí, justo acá, es el arco 0. O sea, cuando teta es 0. Entonces, ese punto vía línea coseno sería coseno de 0. Pero coseno de 0 es 1, pues. ¿Ok? Por eso salen
un medio. ¿Entendió? Gracias. Sí. Profesor, una consulta. Sí. ¿Cómo Sí, tomamos que era valor cero ayer en más abajo donde señaló? ¿dónde? Pues A ver, la función X. acá. ¿Esto? Sí. No, 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 al lado, a la derecha, por favor. Acá. Sí, Acá. ¿Por qué esto es cero? sí, profesor. Es que es producto, pues, producto de dos cantidades que te da cero. O sea, si tú tienes, por ejemplo, 3x es igual a cero, ¿ya? Un producto que se debe haber un factor cero. ¿Quién es el cero? Pues es x. También puedes dividir, ¿no? Ya, este de acá es 3, multiplica, pasa a ir al otro lado, ¿no? En acá igual, pues, ¿no? Tengo 3x menos 20, pi sobre 60, igual a cero, entonces esto paso a ir al otro lado, ¿no? Tengo cero entre pi sobre 60. Ya, pero esto igual es cero. Tengo 3x menos 20 igual a cero. Y ahí ya se despeja x. Ya, pero la idea es que cuando tú tengas un producto y este de acá es cero, ¿ok? Algebraicamente significa que hay un cero. O sea, dentro de ese producto debe haber un cero para que tu producto te dé cero. ¿Ya? Es necesario que haya un cero. Si no, el producto no te va a dar cero. Pues algunos de estos deben ser cero. Entonces se dice que o bien A es cero o B es cero. Entonces cero debe estar por ahí. Entonces, bajo esta premisa, bajo esta propiedad, ya estamos trabajando aquí, ¿no? Sí, evidentemente esto no es cero, no es pi sobre 60, no es cero. Entonces cero debe estar acá, porque yo sé que el producto me da cero. ¿Ok? ¿Se vio? Profesor, por eso no se tomó 2pi en los valores. Ah, lo que pasa es que si tú tomas este de aquí, o sea, si tomas eso, o sea, eh, puede que para que te dé uno, todo el arco, todo esto de acá, puede que sea 2pi, ¿no? Ya, ahí tendrías otra ecuación. Ahora, el detalle de esa ecuación, ¿ok? De la ecuación que vas a formar, que es diferente a esta de aquí. O sea, ¿por qué tomamos este? ¿Por qué esta no? Es porque cuando tú resuelvas, porque tiene que ver con resolver todo esto. ¿Ya? Fíjate qué va a pasar. Tengo, pi se cancela, ¿no? 60 que divide, multiplica 2, tengo 120, ¿no? 60 divide, multiplica 2, 120, luego menos 20 pasa a sumar al otro lado, ¿no? 140. O sea, tendría 140 tercios. Y el detalle está que X no puede ser 140 tercios. ¿Por qué no puede ser 140 tercios? Porque la gráfica ya no me lo permite. Mire, acá habíamos quedado que el arco, la gráfica de esta función, solo va de 0 a 40 tercios. 140 tercios es una cantidad que está fuera del dominio. ¿Ok? Por eso ya no podemos tomar ese valor. ¿Ok? No se puede tomar Ok, ese valor. profesor, gracias. Listo. Bien, vamos con
con el siguiente problema. A ver, vamos por acá. Ya, para este problema, que básicamente es calcular el periodo, vamos a usar fórmulas. Ya, voy a darles las fórmulas. Ya, observación, vamos a colocar acá. Ya, sea esta función, un f mayúscula de x o una función de x de esta forma. A por f, bx más c más d. Ya, y acá va a estar condicionada, ¿no? Si esta función, si esa función f fuera seno, o coseno, o secante, o cosecante, eh, el periodo de ese tipo de funciones va a estar determinado por el exponente n. Y acá me olvidé colocar un exponente n. Ya, acá hay un exponente n. Ya. Va a estar definido por si ese n, que es en realidad un natural, ¿ya? Sea par o no, ¿ya? Entonces, cuando n es impar, ¿ok? Cuando n es impar, entonces el periodo de estas funciones va a ser 2pi sobre el valor absoluto de p, ¿ok? Pero cuando n es par, entonces el periodo va a ser pi sobre valor absoluto, ¿ok? Ya, ahora, ¿qué ocurre si la función no es ninguna de estas cuatro funciones trigonométricas? O sea, no es seno, no es coseno, no es secante y cosecante. O sea, ¿qué pasa si es tangente o cotangente? Ya, acá ya no importa si n es par o impar, que es para todo n. Para todo n natural, el periodo va a ser pi sobre valor absoluto de b. Y ya está, ¿no? Ya tenemos la fórmula de periodo, ¿no? Para todas las funciones que tengan esta forma. Ya claramente esta función aún no tiene esta forma, así es que hay que hacer algún cambio, una reducción, una simplificación. Entonces lo que vamos a hacer es esto, vamos a ir a la expresión ya de esta función. Ya, tenemos esa función, ¿no? Queremos calcular el periodo de esa función. ¿Qué hacemos? Ya, lo primero que tú tienes que observar son los arcos, los ángulos. Mira, observación. Cuando tú sumas este arco con este otro, la suma de esos arcos, fíjate, es pi medio, o sea, 90 grados. O sea, estos ángulos son complementarios. Y hay una propiedad, ¿no? Hay una propiedad de corrazones. Porque corrazones te dice que cosecante
¿Ya? Cosecante de este ángulo debe ser igual a su corrazón. Ese cosecante, su corrazón es secante, de su ángulo complementario. ¿Quién es el ángulo complementario a pi cuartos más 4x? Pues es pi cuartos menos 4x. Ya está. Bueno, y está al cuadrado, ¿no? Entonces tengo que elevar al cuadrado también esto. Ya está. Entonces fíjate que ahí tienes términos semejantes. Tienes 6 secante cuadrado y 4 secante cuadrado. Se están restando, ¿no? Ya. Entonces restamos y tendría que f de x es 2 secante cuadrado de pi cuartos menos 4x. Ya está. Entonces ahí ya tienes una función que tiene exactamente la forma de esta expresión de acá. O sea, el A acá sería 2, esta F minúscula sería secante, el N sería 2, ¿ok? El coeficiente de X o el B sería menos 4, ¿no? Y así, ¿ok? Entonces, primero, tenemos que el exponente N, ¿ok? El N que es 2 es par. Ya, si es par y esta función F es secante, cae aquí, está, el periodo debe ser pi sobre valor absoluto de B. ¿Quién es B? B es menos 4, o sea, valor absoluto de menos 4. Bueno, hay que ahora esperar, quedaría básicamente pi cuartos, ¿no? Y ya está, ya terminó. Listo, ¿no? Entonces, aplicación de la fórmula. Listo, chicos, ahí está. Bien, vamos con el problema 3. Ok, a ver, vamos con el problema 3. ¿Dónde está? Ya, en este problema eh, nos hablan de la temperatura de un horno, ¿no? Temperatura en horno en grados Celsius. Transcurrido X horas desde que se apaga a las 6:30 de la tarde. Es modelada por la función temperatura T. La pregunta es, ¿a qué hora la temperatura del horno es de 82 grados centígrados? ¿A qué hora? Entonces, nosotros necesitamos saber en qué o cuántas horas, ¿ok?, transcurridas desde las 6:30, la temperatura del horno es 82 grados centígrados, ¿no? Eso es lo que nos permite calcular el modelo, ¿no? Entonces, planteamos esa ecuación. La temperatura, ¿no? Transcurridas X horas, y lo igualamos a 82, ¿no? Estamos a encontrar en qué o cuántas horas deben transcurrir
para que la temperatura del horno sea igual a 82, ¿no? Ese sería nuestro planteamiento. Entonces nos ponemos a resolver esa ecuación. Vamos reemplazando la regla de T, o de la temperatura, que es 20 más 62 por 2 más raíz de 3, ¿no? Por cotangente, y bueno, de esto. Ya está, ¿no? Entonces, este 20 va a pasar a otro lado, a restar, ¿no? Pasa a restar, pues va a salir 62. ¿Ya? Luego el 62 pasa a ir al otro lado, ¿no? Pero prácticamente se quedan unos, ¿ya? Y bueno, este 2 más raíz de 3 va a pasar a ir a 1. Sería 1 sobre 2 más raíz de 3. Ya, una vez que llegamos acá, podríamos usar la recíproca, pues, ¿no? O sea, tangente. No trabajar con cotangente, sino tangente. Tangente de este ángulo, ¿cuánto es? Ah, pero acá yo tengo a cotangente, ¿no? Yo sé que cotangente de x pi octavos más pi doceavos es 1 sobre 2 más raíz de 3. Eso quiere decir que tangente, que es la recíproca, debe ser 2 más raíz de 3. ¿Ok? Ya, y acá ya intento resolver la ecuación. A ver, intentemos resolver. Entonces, el ángulo, ¿qué medida tendría? ¿Tangente de qué ángulo me da 2 más raíz de 3? Bueno, hay un ángulo, y ese ángulo es 75 grados, ¿no? Ese sería un candidato. O, bueno, en realidad sería 5 pi doceavos. ¿Ok? 5 pi doceavos. Ya, ahora, este candidato que hemos encontrado, ya, si es un buen candidato, debería estar, para que cumpla, debería estar en ese intervalo. Si está en ese intervalo, ya nos quedamos con eso. Si no, seguimos buscando. ¿Ok? Ya sea por coterminales o, bueno, también hay otra solución en el tercer cuadrante, ¿no? ¿Ok? Pero si es esta de acá, ya nos quedamos con eso. ¿Ya? Entonces vamos a simplemente despejar el X, ¿ya? Entonces, ¿cómo despejo? En pi doceavos, pues a otro lado a restar, tendría 4 pi doceavos, o sea, tendría pi tercios, ¿no? Luego el pi lo cancelamos también. Entonces tendría ese 8 que divide, pasa a multiplicar a un tercio. Entonces tendría que X puede ser 8 tercios. Y ya está. Este valor está en el intervalo, o sea, está en intervalo que va de 0 a 10 tercios. Entonces, un valor que cumple, ese debe ser la solución. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué era X? Era la cantidad de horas transcurridas desde las 6:30 de la tarde, ¿no? Y hay que llevarlo a minutos también, porque las clases están horas y minutos. ¿Ya? Entonces, es 8 tercios horas. Bueno, el 8 se puede escribir como 6 más 2. Entonces, 3 dividido a 6 queda 2. También, bueno, divide a 3 divide a 6 queda 2 horas. Y divide a 2 queda 2 tercios horas. Ya, esto que no llega a la hora hay que llevarlo a minutos. Hay que multiplicarlo por 60, ¿no? Que en realidad es el factor de conversión 60 minutos sobre una hora. Entonces ahí se va a cancelar estos tipos. Acá tercio, acá 1, acá 20. 40 minutos también, ¿no? Ya, entonces X sería 2 horas más 40 minutos.
Ya, ¿qué hora es entonces? ¿Qué hora es? Si estas son las horas que deben transcurrir de las 6:30 de la tarde, para que el horno tenga una temperatura de 82 grados centígrados, entonces debemos sumarle a esa hora, ¿no? Entonces hay que sumar, hay que ir agregando 6:30 de la tarde más 2 horas con 40 minutos. ¿Cuánto sería? A ver, si sumamos, sería 6 más 2, 8. 30 más 40 minutos, son más de 60 minutos, o sea, hay una hora más ahí, ¿no? Serían 9 horas. Serían 9 horas, y ya 40 va a sobrar 10, ¿no? 10 minutos, con 10 minutos. 9 con 10 de la noche. Y ya está, ahí lo tiene. Esa sería la hora a la que el horno está a 82 grados centígrados. Sería la clave C, ¿no? Clave. Listo, chicos. ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Está claro, Todo profe. claro, profesor. Ok, chicos, muy bien. Bien, vamos ahora a ver, vamos al siguiente problema. ¿Dónde está? Ya. Ah, ya. Ya, ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Dice, con la ayuda de un potente telescopio, ya se logra avistar el ascenso de un cohete durante 5 minutos, generando un modelo para la altura respecto al suelo, de la forma, y ahí está, ¿no? Esto de acá supuestamente es la gráfica de esa función F. Ya. Ahora, de esa regla que nos dan, no se conoce A y B, pues, ¿no? Acá hay elementos de su regla que no se conocen. ¿Ya? Lo que hay como datos es que dice que si transcurridos 4 minutos. Ahora, fíjense que en el eje X es un eje supuestamente de la variable X, que está en minutos. O sea, el tiempo de la variable X del tiempo está en minutos, ¿no? Según la gráfica. Ahora, sí, según el enunciado, me dice que transcurrido 4 minutos, el cohete se encuentra a 50 kilómetros de altura. Entonces, esa parte que me dice transcurrido 4 minutos, ya, se refiere a un valor de X que ha tomado, ¿no? Si X fuese 4, o sea, si transcurrieron 4 minutos, ¿ok? La altura del cohete, ¿no? No, perdón. El cohete se encuentra a 50 kilómetros de altura. 50 kilómetros de altura. El cohete se encuentra a 50 kilómetros. Entonces, el cohete, ¿ya? La altura a la que se encontraría el cohete está modelado por F, ¿no? Entonces, me está dando referencia a F. Entonces, cuando X es igual a 4, que es 4 minutos, la altura a la que se encontraría ese cohete, que es F en 4, sería igual a 50. Ya está. O sea, la altura a la que se encuentra el cohete a los
4 minutos es 50 kilómetros de altura. Y ya está, ¿no? Esa parte de ahí es lo que lo modelamos de esta forma. ¿Ya? F en 4 es igual a 50. ¿Ya? Hay otro modelo o otra ecuación que puedes sustraer de la gráfica y es que acá claramente se ve que el punto 0,30, ¿ok?, pertenece a F, ¿no? Es uno de los extremos. En realidad es digamos, el punto inicial de avistamiento, ¿no? Cuando el X es 0. ¿Ok? ¿Qué significa que 0,30 pertenezca a F? Significa que F en la abscisa, o sea, en 0, es 30. Ya está. Entonces, hay dos ecuaciones que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, de F en 0, que es 30, usamos la regla, se me refiere a todo esto. Vamos a usar eso, esta regla de aquí, la que se usa. F en 0 sería igual a A más B por cosecante, pi doceavos por, bueno, ahí el X es 0, no hay que reemplazar. Pi medios, bueno, y ese es igual a 30. Bueno, pi doceavos por 0 es 0, te queda cosecante pi medios, o sea, cosecante de 90, y cosecante de 90, pues, sería 1, ¿no? Porque seno de 90 es 1, la recíproca de seno es cosecante, entonces cosecante de 90 sigue siendo 1. ¿Ya? Entonces tienes b por 1, sería b. Eso nos lleva a esta ecuación, a más b igual a 30. Ya, ahí tenemos una ecuación. Ahora vamos con el otro. De f en 4 igual a 50. Nuevamente, ¿no? Usa la regla de f a más b cosecante de que de pi doceavos por x, pero acá x es 4, más pi medios. Ya, y eso debe ser igual a, ¿cuánto? 50, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya, acá sacamos cuarta. A 4 es 1, de pi doceavos es 3. Como ven, es un ángulo tipo reducción, ¿no? 90 más algo que es agudo, ¿no? Ya, 90 más algo es un ángulo en qué cuadrante. 90 más alfa, ¿no? O más algo, está en el segundo cuadrante, ¿no? Y en el segundo cuadrante cosecante es positivo. Pero como hay pi medios, tengo que cambiar a su corrazón. O sea, cambio a secante. ¿Y de qué? Del supuesto agudo. El supuesto agudo es esta parte, ¿no? Pi tercios. Se me queda secante pi tercios. Pero secante pi tercios, secante 60. Y secante 60 es 2. O sea, nos quedó a más 2 por b es igual a 50. ¿Ya? Entonces acá tenemos otra ecuación. Entonces la idea es formar un sistema de ecuaciones con las ecuaciones halladas. ¿Ya? Formando sistema de ecuaciones. ¿Ya? Una es esta. La otra es esta. ¿Ya? Entonces ahí hay que hallar los valores de b, de a y b. Ok, bueno, ahí no es difícil ver pues que b tendría que ser 20, pues, ¿no? O sea, de la segunda ecuación, de esta ecuación, puedes escribirlo así, ¿no? A más b más b. ¿Ya? Y esta parte ya sabes cuánto es, pues, ¿no? A más b es 30. ¿Ya? Todo eso es 30. Como a más b es 30, y bueno, tendrías que 30 más b es 50, entonces ya tienes el valor de b, ¿no? B tendría que ser 20. Y si b es 20, en cualquiera de las dos ecuaciones, tendrías que el valor de a tiene que ser 10. Y ya está, ahí tienes valores de a y b. Eso quiere decir que ya tienes la regla de la función ya totalmente explícita, ¿no? Entonces dice, luego, la regla de la función
va a ser A, o sea, 10 más B, 20. 20 que cosecante de pi doceavos X más pi medio. Ya no, sería eso de ahí, ¿no? Ya, me pregunta a qué altura se encuentra a los 3 minutos desde su avistamiento. Ya, como este es el modelo, o esta función me modela la altura del cohete, o la altura a la que se encuentra el cohete, entonces simplemente voy a reemplazar eh, el tiempo, que es 3 minutos, por X, ¿no? O sea, f en 3 es igual a ¿cuánto? Es lo que me pregunta el problema. Vamos a reemplazarlo, entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Ya, serían 10 más 20 secante de, bueno, sería pi doceavos. Bueno, ya no X, porque X es 3 más pi medio. Ya está, sacamos tercia de 3 1 de 12 sería 4. Pi cuarto más pi medio. Otra vez, ¿no? Reducción al primer cuadrante, 90 más el supuesto agudo, está en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante, cosecante es positivo, ¿no? Pero como es pi medio es este, va a cambiar a su corrazón y te queda secante de pi cuartos. ¿Cuánto es secante de pi cuartos? Pues es secante 45, ¿no? Secante 45 grados es raíz de 2. Entonces nos quedaría 10 más 20 por raíz de 2. Ya, esto aproximadamente es igual a 10 más 20 por 1,41. ¿Ok? Y bueno, por 2 sería 28,2, ¿no? Toda esta parte. Y más 10 sería 38,2. Listo. Ya, ahí tiene. En 3 sería 38,2 y como la unidad es en kilómetros, sería kilómetros. Profesor, disculpe, en la parte donde Sí. dice A más B cosecante igual a, no, paréntesis 2 pi entre 12 por 4 más pi entre 2, ¿por qué salió ahí secante de pi entre 3? Ah, secante de pi tercios. Es que ahí se ha simplificado. Que tienes pi doceavos por 4, ¿no? Ahí sacaste cuarta acá de 4. 1 de 2 es 3. Eso queda pi tercios. ¿Ya? Queda pi tercios más pi medios. Y como está cosecante, bueno, aplicas así, ¿no? ¿Ya? Te quedaría esto, ¿no? Simplificando, sacando cuarta a 4 y a 2. Y esto es un ángulo tipo reducción, pues. Es de la forma 90 más alfa, ¿no? Los ángulos tipo reducción. Solo que 90 grados están radianes, pues es pi medios. Y este es el agudo, este es el alfa. ¿Ya? Está al revés, pero es lo mismo. Pero como es una suma, se puede conmutar, ¿no? Entonces, este ángulo está en el segundo cuadrante, ¿no? Donde cosecante es positivo, ¿no? Cosecante era positivo en el primer y segundo cuadrante. Se queda más. El pi medio son 90, cambia esta razón a su corrazón, pero como es cosecante, cambia a secante. Se le quitó el cono. Y se reduce a secante Peters, ¿no? Que sería lo que ha quedado, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Ok. Bien, vamos a ver el siguiente problema.
Ya. En el problema 5, dice, con los datos de un observatorio astronómico se modela la distancia entre la Tierra y un meteorito. En kilómetros a X horas transcurridas desde las 4 de la mañana. Ya. Con la función, ya está la función distancia entre la Tierra y el meteorito. Determina si el meteorito impacta o no con la Tierra y la menor distancia a la que pasa el meteorito. A ver, vamos a primero simplificar esta expresión, ya porque es una expresión un poco grande. Ya, aquí lo estamos escribiendo, ¿no? Ya, lo primero que hay que notar es que los ángulos son los mismos, ¿no? Lo del ángulo que tiene tangente y cotangente. Ya. Bueno, entonces podríamos escribirlo así. Voy a escribir como 6, 2 más, o ese 2 lo vamos a separar en uno más uno. ¿Ok? Y un 1 lo asociamos con cotangente. Ya, ahí está. ¿No? Estamos asociando el otro 1 con tangente cuadrado. Entonces ahí vamos a darle forma a, a una entidad pitagórica, ¿no? ¿Ya? La entidad pitagórica es que 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. ¿Está? La otra entidad 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. ¿Ya? Ahí tiene suma. La suma de secante cuadrado con cosecante cuadrado es igual a su producto. Propiedad también. Ya está. Ya, y luego acá viene otra entidad. Acá puedes factorizar el exponente. O sea, llevar estas potencias de exponente 2 a un solo exponente. Ya está. Tienes. Ya, ahora ahí vamos a usar una entidad. Ya, la entidad es esta. Observación, secante por cosecante es igual a 2 cosecante de 2 teta. ¿Ok? Esa entidad es la que vamos a usar en este caso. Ya, entonces, en la parte de paréntesis, hay un secante por cosecante, entonces se va a convertir en 2 cosecante del doble. ¿De qué ángulo? De 4x más pi octavos, ¿no? Ya, todo esto está al cuadrado. Ya, ese cuadrado de acá afecta a ese tipo. O sea, voy a tener 4, ¿no? Voy a tener 6 por 4, ¿no? Cosecante cuadrado, y ya. Y este 2 pues multiplica todo esto. Entonces va a quedar, bueno, puedes sacar mitad acá, ¿no? 2, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Se quedó entonces 4x más y sobre 4. Ya, c por 4 sería 24. Y 4 dividido a 4x sería x más pi cuarto. Listo, ya está. Listo. Ya, tenemos que esa distancia va a ser igual a 24 cosecante cuadrado de x más pi cuarto. Ya, hay otro detalle. Como no te restringieron el valor de x, o sea, el x puede ser cualquier cantidad mayor o igual que cero. ¿Ya? Son horas transcurridas a partir de las
4 de la mañana. Es mayor o igual que cero. Entonces, en realidad es como si cosecante tomara todos sus valores de rango. ¿Ya? Si así fuera, ¿ya? Si así fuera, que no nos restringen a X, pues, ¿no? No nos dicen que X tenga un límite, ¿ya? Entonces, de hecho, va a tener que variar en todos los valores de rango. Entonces, cuando eso ocurre, habíamos visto que cosecante de cualquier ángulo, ¿ya? Cosecante, o sea teta, o cualquiera, teníamos que el cosecante o bien es menor o igual que uno o cosecante de teta es mayor o igual que 1, ¿no? Había esas dos condiciones. Ahora, esas dos condiciones se pueden juntar. O sea, todo esto lo puedo escribir con un valor absoluto. Que el valor absoluto de cosecante de teta sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Es su equivalente. ¿Ok? Es su equivalente. Ahora, esto de acá es equivalente a elevarlo al cuadrado. ¿Ok? O sea, cuando yo elevo al cuadrado este valor absoluto, ¿ok? Se puede escribir así. Y va a ser equivalente al otro valor absoluto. Pero cuando un valor absoluto se eleva al cuadrado, pues no es necesario que esté ese valor absoluto. Solo dices que es mayor que. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta expresión, que es el rango de cosecante, se puede escribir así. ¿Ya? Que es la restricción que tienen los valores de cosecante. ¿Ya? Entonces se puede escribir así, de manera equivalente. Entonces, como yo tengo que x son mayores o igual que cero, entonces los valores de cosecante pues varían todos los valores de su rango. Y eso quiere decir que cosecante al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Ok? Tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, debido a esta observación que voy a cerrar, ya, esta es una observación. Vamos a encerrarlo. Observación. Ya, tenemos que cosecante cuadrado de x más pi cuartos es mayor o igual que 1. ¿No? Que es justamente lo que hemos visto en la observación. Ya, y por 24, o sea, si multiplicamos por 24 a ambos lados, pues ¿qué tendría esto? ¿No? O sea, la distancia del meteorito a la Tierra, como mínimo, es 24. O sea, 24 kilómetros. Entonces, de hecho, no va a impactar. ¿Ok? De hecho, no impacta con la Tierra. ¿Ok? Claro, hay que, de repente, ver la idea de que hay una distancia, ¿no? Y 24 kilómetros, pues es bastante. Entonces ya, de hecho, no hay un impacto. ¿Ya? Entonces la respuesta sería no impacta y la distancia y la menor distancia a la que pasa el meteorito con respecto a la Tierra es 24 kilómetros, ¿no? Ese es su menor valor en este caso. No impacta. Y listo. Bueno, tendríamos 5. Profesor, ¿y o cuánto saldría para que sí impactase? ¿O cómo me doy cuenta? Bueno, si sale 0, que sería el caso A, pues, ¿no? Hay un impacto cuando la distancia ya es 0, pues. Ya impactó ya. Hay un impacto. Ok, profesor, gracias.
Ok, vamos entonces al siguiente problema. ¿Dónde está? Acá está. Ya, acá creo que la imagen sí se ve bien. A ver, acá vamos a buscarle una. Ya, ya está. Entonces, el problema 6 nos pide identificar la gráfica de esta función. ¿Ok? ¿Ya? Ya, bien, vamos a ver esto. Ok, a ver, ¿qué tenemos ahí? Eh, ya, esta expresión es similar a la que hemos visto en el problema 5. Ya es que la vamos a tratar igual. Ya, quizás un poco más rápido, ¿no? Porque ya la hemos visto. Entonces, C2 es 1 más 1, ¿no? 1 se va a asociar con tangente cuadrado, y el otro 1 con cotangente cuadrado. Ya, entonces ahí formas por identidad pitagórica, secante cuadrado más cosecante cuadrado. Ya, esa suma por identidad ya sabes que es igual a su producto, ¿no? Ok, y además también sabemos que podemos usar una identidad de ángulo doble, ¿no? Que es 2 cosecante del doble del ángulo. ¿No? 2 elevado al cuadrado a este 2 sería 4, y también a cosecante cuadrado. Y bueno, tendrías esta expresión final. Ok, ya, f de x es de esta forma. Ya, ahora, algo que hay que ver o recordar es que cosecante cuadrado era mayor o igual que 1. Eso es cuando x toma todos sus valores de su dominio, ¿no? Y por 4, pues, tendría que ser mayor o igual que 4. ¿Ok? Entonces, esta desigualdad ya nos da algunas propiedades, ¿no? Que podríamos abarcar o tomar, ¿ya? Toda esta expresión, recuerda, es el f de x. Y las f de x son las y. ¿Qué significa? Significa que el rango de esta función va desde 4 hasta el más infinito. ¿Ok? Eso es lo que te dice esta expresión. Y es mayor o igual que 4, entonces el rango o los valores de y varían desde 4 hasta el más infinito. Entonces, ¿cuál de estas gráficas tiene esa relación? ¿Cuál se puede decir que el rango de la función va de 4 hasta más infinito? Pues, de hecho, no podría ser la D, porque en la D la curva está bajando por debajo del eje X y ahí está tomando valores negativos. O sea, D no puede ser. Lo mismo con la B tampoco puede ser. ¿Ok? La B tampoco puede ser. ¿Ok? Porque hay valores, valores de F que están por debajo del eje X también, ¿no? Casa precio. Esto no va a pasar para nuestra función F. Entonces la B no puede ser. Otra cosa, la E tampoco puede ser porque los valores de F no tocan al eje X, ¿no? Acá hay puntos que está tocando, ¿no? O están cercanos al cero, ¿no? ¿Ok? Están bien
bien pegados al C. Entonces la E tampoco puede ser porque acá los valores de F son mayores que 4, o sea, debe haber un espacio. No puede ser la E. Ya, aquí ya hay un espacio, ¿no? Hay un espacio visible entre el eje X y la curva, pero todos estos valores están por arriba de 1. Deberían estar arriba de 4, como en la gráfica A, ¿no? En la gráfica A sí, bueno, se aprecia, si aplicamos zoom, que están por encima de 4. ¿Ok? Están por encima de 4. ¿Ya? Entonces la C no podemos tomar porque está tan cercano al 1, o está tomando el valor de 1, los F, lo cual no es cierto, debe ser mayor o igual que 4. Y el valor de A es el que más se adapta. Ahora, hay otro detalle también, ¿no? Recuerdan que cosecante, ¿ok? Cosecante estaba formado básicamente por una U hacia arriba, ¿no? Y una U hacia abajo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí y así, ¿ok? Y estos estaban eh, por sobre una recta que era la vertical y igual a 1 o la vertical, la horizontal y igual a 1 o la horizontal y igual a menos, ¿no? Estaban de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le das al cuadrado, ¿ya? Cuando le das al cuadrado, ya toda la función se vuelve positiva. Y eso se refleja mediante una especie de simetría. O sea, todo esto que tomaba antes valores negativos en el eje Y, se refleja aquí arriba. Todo esto sube acá arriba. ¿Ok? Pasa a subir allá. Claro, se elongaría un poco más porque está elevado al cuadrado, pero básicamente esta es la idea, ¿no? ¿Ok? Luego va otra vez este par, ¿no? Una U hacia arriba y una hacia abajo. Y esto que está por debajo del eje Y se refleja acá arriba. ¿Ya? Porque está elevado al cuadrado. ¿Ok? Se va elevando al cuadrado. Ya, entonces es por eso que también tendríamos que tomar la clave A, ¿no? Porque tiene esa forma. La clave C también tiene esa forma, pero debido a este elemento de rango tendríamos que ajustarlo, ¿no? ¿No? Tiene que estar encima de la horizontal y igual a 4. Listo, chicos. Entonces ahí tenemos el problema 6. Bien, vamos a ver un problema más. Ok, bien, veamos este problema. El problema de aquí. El problema 8. Ya está. A ver, en este problema, ¿qué es lo que nos piden? La longitud que tiene dicho túnel. Ya, aquí hay una especie de puente, me parece, ¿no? Puente rectilíneo, ¿no? Puente debe decir acá. Longitud del puente. Ya, y la parte de... Vamos a tomar nuevamente la captura, por ejemplo. Ya, la parte del puente es la parte de rojo.
Ok, y estos tres pedazos de curva son las gráficas de estas tres funciones. Ya están ordenadas, ¿no? El primer tramo de 0 a pi tercios, que debe ser este tramo de aquí, de 0 a pi tercios, es la gráfica de secante. De pi tercios a 3 pi cuartos, es la gráfica de raíz de 3 cosecante. Entonces ese tramo de acá. Pi tercio a 3 pi cuartos, hasta acá, sí. Más o menos por aquí. Ok, entonces, a ver, más o menos sería de esta forma. Hasta acá debería ser pi tercios. Por acá sería 3 pi cuartos. Y este debe ser pi, pues, ¿no? En pi es el último tramo, de 3 pi cuartos a pi. Ya, entonces, como me piden la longitud de dicho túnel, básicamente necesito este otro tramo, pues, ¿no? Aquí con respecto a qué valor de x estaría este punto. Se ve que es mayor que 2 la cantidad, ¿no? Ya, pero este tramo, justamente corresponde al tramo del medio, ¿no? Porque esos son tramos ordenados, izquierda a derecha, entonces es el tramo del medio, ¿ok? Entonces hay que tomar ese tramo, y aquí hay un valor de x, ya hay un x, que en este punto debe darte la altura de 2, ¿ok? Que es justamente lo que dice también el enunciado, ¿no? Un puente rectilíneo que pasará a 2000 metros de altura. 2000 metros de altura son 2 kilómetros, ¿ya? Entonces, como la regla de f acá está en términos de kilómetros, entonces f de x lo igualamos a 2. Si igualamos a 2, ese tramo de 2 lo igualas a la función que está en el medio, que es raíz de 3 cosecante de x, ¿ok? Y luego intentas hallar el valor de, de x, ¿ya? Si es difícil de trabajar con esta ecuación, lo inviertes, ¿ya? La recíproca de cosecante es seno, entonces sería raíz de 3 medio. Luego haya valores de x que cumplan. En este caso podríamos tomar a pi tercios, pero pi tercios no puede ser, ¿no? Porque pi tercios está por acá. X no puede ser pi tercios. Tendríamos que tomar el otro ángulo, el ángulo que está en el segundo cuadrante, porque el segundo cuadrante también está en el positivo. Entonces sería pi menos pi tercios. Ya, acá estoy formando un ángulo tipo reducción, ¿recuerdas? 180 menos alfa. ¿Ya? Como este de acá es como un alfa que puedo usar para generar más soluciones, entonces lo uso. Ya, entonces esta solución debería ser 2 pi tercios. Listo. Ya, entonces con eso ya tenemos una solución cercana a pi tercios, que es esto, que esta es la otra solución. Ya, entonces este x es 2 pi tercios. Y para hallar la longitud del puente simplemente hago la diferencia, ¿no? La diferencia entre las marcas de x que están en los extremos del puente. Este punto está a la altura de pi tercios y este otro punto está a la altura de 2 pi tercios. Entonces la longitud del puente sería 2 pi tercios menos pi tercios. O sea, pi tercios kilómetros. Listo. Ahí lo tienen. Sería el problema 8. Ok, chicos, vamos a quedar ahí. Vamos a dar las claves. En este caso, el problema 7. Ya, el problema 7 no tiene clave. Ya voy a dar la respuesta. Acá la vamos a poner. Respuesta F, vamos a llamarle. Ya, esta respuesta es. ¿Por dónde está? Ya va a ser 9 con 11 minutos y 24 segundos. ¿Ok? De la mañana. Ya, ese sería. Es para el problema 7. Ya, esta sería la respuesta. Ya, en los demás problemas, y hay clave. A ver, la 1.
1 sale avión. 1 es avión. 2 sale avión también. 3 sale casa. 4 sale casa. 5 avión. 6 Profesor dedo. Carlos, ya culminó la hora. Buenas tardes. 7 avión. Listo, chicos. Ya. Nos vemos. Cuídense.